Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 2 de junio, en Geopolítica Diaria. La jornada arranca con una señal muy clara en Europa Oriental. Rusia ha lanzado durante la madrugada uno de los ataques más intensos de las últimas semanas contra varias ciudades ucranianas, con Kiev y Dnipro entre los principales objetivos. El balance provisional habla de decenas de muertos y de más de un centenar de heridos, mientras las autoridades ucranianas sostienen que los impactos alcanzaron zonas residenciales, infraestructuras civiles y servicios básicos. Moscú, por su parte, presenta la ofensiva como un golpe contra instalaciones de la industria militar y como respuesta a ataques ucranianos previos en territorio controlado por Rusia. Ahí está el primer dato geopolítico importante del día. No estamos solo ante otro episodio de desgaste, sino ante una intensificación pensada para alterar la percepción de la guerra. El detonante inmediato parece doble. Por un lado, el Kremlin llevaba días advirtiendo de ataques más sistemáticos sobre la capital ucraniana. Por otro, el proceso de contactos impulsado por Washington ha perdido tracción, en parte porque la atención estratégica de Estados Unidos se ha desplazado hacia Oriente Medio. En ese vacío relativo, Rusia intenta convertir su superioridad de volumen en misiles y drones en una ventaja política. El objetivo no es únicamente destruir, es convencer a Kiev, a sus socios europeos y a la propia opinión pública rusa de que Moscú conserva la iniciativa y de que el tiempo juega a su favor. Lo que puede venir ahora depende de dos variables. La primera es el ritmo de reposición de las defensas antiaéreas ucranianas, especialmente de los interceptores de largo alcance. La segunda es la voluntad occidental de sostener a Ucrania sin dejar que la agenda internacional la relegue a un segundo plano. Si ese apoyo se ralentiza, Rusia seguirá explotando la combinación de presión militar sobre las ciudades y desgaste diplomático en las negociaciones. Y en paralelo, en el flanco norte de Europa, hoy también comienza otro movimiento que merece atención. La OTAN pone en marcha unas maniobras navales en el Báltico más reducidas que las del año pasado, pero igualmente significativas. Son menores en tamaño por la dispersión de recursos hacia otras crisis, pero el mensaje político sigue siendo el mismo. Incluso con menos medios disponibles, la alianza quiere dejar claro que el Báltico continúa siendo una línea sensible frente a Rusia y que las rutas marítimas hacia los estados bálticos siguen bajo vigilancia prioritaria. De Europa pasamos a Oriente Medio, donde la palabra alto el fuego sigue perdiendo contenido real. El frente que hoy más se mueve es el de Líbano. Después de que ayer se anunciara una nueva desescalada promovida por Washington, los combates han continuado. Israel ha seguido atacando el sur libanés y Hezbolá ha mantenido el lanzamiento de proyectiles y drones hacia posiciones israelíes y hacia el norte de Israel. El hecho clave es que la supuesta contención no ha conseguido traducirse en una reducción verificable sobre el terreno. Y eso vuelve a colocar a Beirut y al sur del Líbano en una lógica muy conocida. Diplomacia de emergencia en Washington y guerra abierta, o casi abierta, sobre la frontera. El detonante inmediato está en la secuencia de las últimas 48 horas. Tras la amenaza israelí de golpear de nuevo los suburbios del sur de Beirut, se activó una mediación para evitar una escalada mayor. Esa presión logró, como mucho, apartar de momento un ataque de gran impacto simbólico sobre la capital. Pero no frenó el resto de la campaña. Israel mantiene que seguirá actuando mientras considere que Hezbolá conserva capacidad de ataque. Hezbolá, a su vez, rechaza un proceso que no garantice un cese completo de hostilidades y la retirada israelí de las zonas donde opera. El resultado es una tregua parcial en el papel y una guerra persistente en la práctica. ¿Por qué importa tanto este frente hoy? Porque Líbano ya no es solo un teatro paralelo. Se ha convertido en una pieza de enlace entre la confrontación de Israel con Hezbolá y la negociación indirecta entre Estados Unidos e Irán. Teherán viene exigiendo que cualquier arreglo más estable incluya también una reducción real de la presión sobre Líbano. Si ese frente sigue encendido, la diplomacia regional entra en un círculo vicioso. Washington intenta contener, Israel prioriza la coerción militar, Hezbolá busca no aparecer doblegado, e Irán utiliza la crisis libanesa como parte de su propia palanca negociadora. Lo que puede ocurrir a continuación es una de dos cosas. O se concreta un mecanismo de alto el fuego escalonado por zonas, con retirada gradual e implantación del ejército libanés, o veremos una repetición de pausas tácticas que no cambian el patrón de fondo y que dejan siempre abierta la puerta a un salto hacia Beirut.
Y muy cerca de ahí, pero en un frente distinto que conviene no mezclar, Gaza sigue siendo una crisis activa aunque hoy no monopoliza todos los titulares. También allí se han registrado nuevos ataques israelíes con víctimas palestinas y el llamado alto el fuego de octubre continúa erosionándose. Israel y Hamás siguen bloqueados sobre la segunda fase del acuerdo. Para Israel, la cuestión central pasa por el desarme de Hamás y por mantener capacidad de acción militar. Para Hamás, el eje sigue siendo la retirada israelí y garantías de que la guerra no se reanudará bajo otra forma. Entre ambos puntos, el espacio de compromiso sigue sin aparecer. La novedad de estas últimas jornadas es que la discusión ya no gira solo en torno a la pausa o a la ayuda, sino al control territorial. Israel consolida su presencia en más de la mitad de Gaza y ha dado señales de querer ampliarla. Eso cambia el significado del conflicto. Ya no hablamos solo de una negociación sobre rehenes, prisioneros o corredores humanitarios, sino sobre quién manda de hecho sobre el terreno y qué tipo de orden posbélico intenta imponer cada actor. Para los palestinos en Gaza, eso significa que la vida cotidiana sigue marcada por desplazamiento, inseguridad y dependencia extrema de la asistencia. Para la región, significa que Gaza continúa siendo un foco de inestabilidad estructural, aunque la atención internacional oscile entre otros frentes. Y si ampliamos el plano regional, el telón de fondo sigue siendo la frágil negociación con Irán. No parece hoy en condiciones de producir una salida estable. Sigue pesando el contencioso nuclear, la presión en torno al estrecho de Hormuz y la exigencia iraní de que la situación en Líbano se incorpore a cualquier arquitectura más duradera. En otras palabras, Oriente Medio no está entrando en una fase de cierre de crisis, sino en una fase de interdependencia entre crisis. Nos movemos ahora al Indo-Pacífico, donde el tono de la semana lo está marcando una contradicción cada vez más visible. Hay gestos diplomáticos de distensión entre Washington y Pekín, pero en el mar y en la arquitectura de seguridad regional la competencia no afloja. En el mar de China Meridional, China ha realizado patrullas en torno al Banco de Scarborough poco después de maniobras marítimas conjuntas entre Filipinas y Estados Unidos en la misma zona. Al mismo tiempo, Manila insiste en que sigue bajo una amenaza severa por parte de Pekín y Washington ha renovado públicamente su apoyo a un orden marítimo basado en reglas, acompañado además por socios como Japón y Australia. El significado geopolítico es nítido. La distensión entre líderes no equivale a descompresión estratégica. China sigue utilizando patrullas, presencia de guardacostas y presión marítima para reafirmar sus reclamaciones. Filipinas responde internacionalizando el conflicto, es decir, convirtiéndolo en un problema de equilibrio regional y no solo de soberanía bilateral. Y Estados Unidos refuerza la señal de que no piensa abandonar ese espacio, aunque su atención esté dividida entre Europa y Oriente Medio. A esto se suma otro movimiento relevante. Filipinas y Vietnam han elevado su relación a una asociación estratégica reforzada, subrayando que la paz y la libertad de navegación en el mar de China Meridional no son negociables. Es un paso importante porque muestra una tendencia de fondo en el sudeste asiático. Los estados de la región no quieren quedar atrapados entre un alineamiento total con Washington y una aceptación resignada del peso chino. Lo que intentan es densificar sus propias redes de cooperación para aumentar margen de maniobra. Eso no elimina el riesgo de incidente, pero sí complica el objetivo chino de tratar cada disputa por separado. Lo que puede venir ahora es más coordinación entre actores regionales, más ejercicios conjuntos y, precisamente por eso, más fricción en los puntos de contacto marítimo. Y antes de cerrar, conviene detenerse en una crisis que rara vez desaparece de verdad aunque a veces salga del primer plano. Sudán sigue entrando en una fase más peligrosa. La combinación de guerra prolongada, expansión del uso de drones y deterioro alimentario está empujando el conflicto hacia un umbral aún más letal. Naciones Unidas viene advirtiendo de un aumento fuerte de las muertes civiles vinculadas a ataques con drones, especialmente en Kordofán, mientras sobre el terreno la guerra entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido sigue fragmentando el país. A eso se añade ahora el efecto de arrastre de la crisis regional. La subida del combustible y de los fertilizantes, ligada al desorden en los corredores energéticos y marítimos de Oriente Medio, amenaza la próxima temporada agrícola en Sudán. Y eso, en un país donde millones de personas ya están en inseguridad alimentaria aguda, tiene un peso geopolítico enorme. Porque en Sudán la frontera entre conflicto armado y colapso estructural es cada vez más tenue.
No se trata solo de quién controla una ciudad o una provincia. Se trata de si el país puede seguir funcionando como un espacio estatal mínimamente integrado o si avanza hacia una fragmentación de facto con enclaves militares, economías de guerra y hambre masiva. Lo que ocurra allí en los próximos meses no solo afectará al Sahel y al Cuerno de África. También pondrá a prueba la capacidad internacional para reaccionar ante una crisis que combina guerra, desplazamiento, hambre y competencia regional. El mundo llega a este martes con una pauta reconocible pero cada vez más peligrosa. Las guerras no se están cerrando, se están conectando. Ucrania depende también de lo que pase en Oriente Medio. Líbano condiciona la negociación con Irán. El mar de China Meridional refleja una rivalidad entre potencias que ya no se mide solo en cumbres, sino en presencia física y alianzas superpuestas. Y Sudán recuerda que cuando una crisis prolongada sale del radar no se congela, se agrava. La gran pregunta no es dónde estallará el próximo frente, sino qué sistema internacional queda cuando todos los frentes siguen abiertos a la vez. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis os aporta contexto y perspectiva, seguid el canal, dejad vuestro me gusta y compartidlo para que llegue a más gente. Nos ayuda mucho a seguir haciendo cada día un seguimiento serio de lo que realmente está moviendo el mundo.